Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Hoy te traigo las ideas principales de la magia de soñar, los 11 códigos ocultos para atraer y conseguir todo lo que deseas en la vida. Un libro escrito por dos personas, por Jorge Muñoz Parral y por Ivette Marco Manzano. Pero antes de empezar, una cosita muy rápida. Este es un podcast para personas ocupadas que no quieren consumir ideas, sino que quieren usarlas. Si alguna vez te ha pasado que escuchas un episodio que te suena muy bien, pero luego tu vida sigue exactamente igual, eso tiene solución. En Patreon tienes el Oráculo, nuestro mentor virtual 24/7, entrenado con las mejores ideas de cientos y cientos de los mejores libros de desarrollo personal y profesional. Tú le preguntas algo y él te contesta. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Y ahora sí, vamos con el libro. Este libro nos dice que la mayoría de personas desean una vida diferente. Una vida que esté más alineada con aquello que de verdad son. Y sin embargo, muy pocas de esas personas entienden las leyes internas que hacen posible ese cambio. Queremos resultados distintos, pero seguimos obedeciendo a los mismos miedos. Queremos una vida nueva, pero seguimos hablando un lenguaje viejo. Queremos sentirnos libres, pero seguimos pensando como esas personas atrapadas. Ahí está el problema. No basta con desear, no basta con inspirarse, no basta con escuchar el episodio de un podcast y emocionarse durante 20 minutos. Tenemos que saber que dentro de cada uno de nosotros hay una energía que es capaz de materializar cambios absolutamente increíbles en el mundo. Y a lo largo de la historia, esa energía ha recibido diferentes nombres. Se la ha llamado magia, se la ha llamado fe, se la ha llamado visualización. Los nombres van cambiando, pero la verdad que hay debajo es la misma. La mente humana, cuando se usa de una manera adecuada, tiene la capacidad de crear y tiene la capacidad de conseguir cosas asombrosas. Y esto, por cierto, no es ninguna idea revolucionaria. De una forma o de otra, esta intuición aparece ya en los grandes textos espirituales de la humanidad. Aparece en tradiciones antiguas, aparece en símbolos, en mitos, en historias, en religiones, en filosofía, en el arte también. Por ejemplo, nuestros antepasados, antes de cazar, dibujaban, ¿verdad? Antes de obtener ese alimento, representaban la abundancia dibujándola en la pared de su cueva. Y pintaban animales grandes, poderosos, no pintaban presas pequeñas, no pintaban conejos, como si comprendieran que pedir poco termina educando a la mente en la escasez. Primero imaginaban, primero representaban, después, y luego todo ese ciclo es como si estuvieran llamando a la realidad en su mente. Y ya después de hacer eso, salían a buscar esa realidad. Por supuesto que visualizar lo que sea no te garantiza que lo vayas a conseguir. No todo lo que uno imagina termina sucediendo. Pero sí es verdad que toda creación comienza antes en un plano invisible. Todo lo visible se construye en un plano invisible primero, en la mente, en la imagen, en el símbolo. De hecho, una de las claves más poderosas de toda la historia de la humanidad es precisamente esa, el símbolo. La palabra símbolo viene del griego y significa unir. ¿Unir qué? Pues unir lo que sueñas con lo que haces, unir lo invisible con lo visible. Primero aparece una imagen, esa imagen genera un significado y ese significado termina afectando a la cosa real. O dicho de otra forma, el ser humano es capaz de transformar la realidad dos veces, primero en su interior y después fuera. Y precisamente por eso las historias son tan importantes, porque las historias dan forma, las historias ordenan el caos, transmiten sentido, crean identidad también. El lenguaje no solamente describe las cosas, no solamente describe la realidad, el lenguaje también moldea esa realidad. Decimos lo que somos, está claro, pero también somos lo que decimos. La forma en que hablas de tu vida terminará condicionando la forma en la que vives tu vida. La forma en la que te explicas lo que pasa condiciona lo que haces con eso que te pasa. Porque la palabra no solamente es comunicación, la palabra también es creación.
Y por eso, a lo mejor, las grandes historias nunca desaparecen. Van cambiando de formato, pero siguen ahí. Primero fueron mitos, después religiones, después cuentos, después novelas, después cine. Y en ese contexto, en el siglo XX, aparece un creador que entiende mejor que todo el mundo el poder de los símbolos, de los arquetipos, de las historias. Ese creador es Walt Disney, que es la persona de la que habla este libro. Disney entendió que las historias podían funcionar como una mitología moderna. Entendió que detrás del entretenimiento podían esconderse mensajes, podían esconderse claves, símbolos, arquetipos, dirigidos no solamente a la mente racional del ser humano, sino también al subconsciente. Y a partir de ahí nos da el libro una serie de principios, 11 principios, para construir una vida mejor. Te los voy a ir comentando de uno en uno, tal y como aparecen en el libro. El principio número 1 es: cree en lo imposible. Walt Disney entendió que lo imposible no es un muro definitivo, sino muchas veces es el punto de partida de toda transformación. Lo imposible no siempre significa que eso nunca pueda hacerse. Muchas veces simplemente significa que eso en concreto todavía no ha sido hecho. Y entender esta diferencia, te puede cambiar la vida. El gran problema es que estamos aceptando como definitivos una serie de límites que a veces son solamente temporales o culturales o mentales. ¿Cuántas personas dejan de perseguir un sueño no porque sea inviable, sino porque alguien les ha enseñado demasiado pronto la palabra imposible? Los niños pequeños no nacen pensando si esto se puede o no se puede hacer. Eso lo aprenden. Van aprendiendo el miedo, van aprendiendo esa prudencia malentendida y van heredando las creencias limitantes de la familia, del entorno, de su época, ideas que pasan de generación en generación hasta que por fin alguien decide romper el patrón y ahí empieza una nueva historia. Porque cada vez que una persona se atreve a cruzar un límite que parecía imposible, está abriendo también una puerta para los demás. Esto pasa en el deporte, en el arte, en la empresa, en la ciencia, en la vida. Primero hay alguien que lo imagina, luego hay alguien que se atreve, a veces es la misma persona y a veces no, y luego hay alguien que lo consigue. Y de repente eso que parecía tan imposible deja de serlo. Pero obviamente creer en lo imposible no significa quedarse fantaseando en el sofá, ni vivir en una nube. Creer en lo imposible significa soñar conscientemente. Y soñar conscientemente es una habilidad que consiste básicamente en mirar algo que todavía no existe y empezar a traducirlo en una dirección. Primero lo ves, después lo nombras, después empiezas a prepararlo y por último lo terminas construyendo. Piensa que en la vida real a nadie le reconocen por aquello que pensó hacer. Le reconocen, llegado el caso, por lo que ha hecho, no por lo que ha pensado hacer. Y muchas veces el mayor sabotaje a nuestros sueños, a nuestros proyectos, viene de fuera, pero lo validamos dentro. Hay alguien que duda, hay alguien que se ríe, hay alguien que te dice que eso no es para ti, hay alguien que en definitiva está proyectando sus miedos sobre tus planes. Y tú, en un momento determinado, compras ese discurso y ya está. El trabajo sucio está hecho. Por eso es tan importante proteger la visión. La visión. La clave para una vida más feliz no está solamente en soportar bien el presente, también está en mantener viva la percepción de que hay un futuro mejor delante de nosotros, porque cuando una persona deja de ver posibilidades, se termina apagando. Esto conecta muy bien con una idea muy estudiada en psicología, que es la indefensión aprendida. Cuando un ser humano fracasa una y otra vez, o cuando siente que haga lo que haga no puede cambiar nada, entonces empieza a rendirse mentalmente y se convence de que no vale la pena intentarlo. Y entonces, incluso aunque la puerta de la jaula esté abierta, ya no la cruza. Y eso es devastador. En realidad, en este caso, no es la vida real lo que está encerrando a esta persona, es la interpretación que está haciendo esa persona de la vida real. Y por eso, cuando tienes un porqué fuerte, el cómo empieza a aparecer. Cuando tienes un propósito, el cómo aparece poco a poco, no de golpe, pero termina apareciendo. A lo mejor no ves el camino entero, pero mientras puedas ver el siguiente paso,
eso ya es suficiente. Porque en el fondo cambiar de vida casi nunca es cambiar el mundo entero de golpe. Cambiar de vida consiste en cambiar tú. ¿En cambiar qué? Pues en cambiar tu manera de verte, tu manera de interpretar lo que te pasa, tu manera de tomar decisiones, cambiar tu nivel de responsabilidad. Porque la vida nos exige convertirnos en personas distintas para seguir subiendo de nivel, para acceder al siguiente nivel, como en un videojuego. Y eso no sucede si nos preguntamos qué me va a pasar, ¿no? O por qué yo no puedo conseguir eso. Nos tenemos que preguntar en quién me tengo que convertir para conseguir eso que quiero. Antes de intentar entender al mundo, antes de intentar cambiar el mundo, tenemos que entendernos y tenemos que cambiar nosotros. Esa es la mayor sabiduría, sigue siendo esa desde hace muchos milenios y creo que siempre lo será, conocerse a uno mismo. Vamos con el principio número 2. Nos dice que no olvidemos que todo es un juego. Todo es un juego. ¿Esto qué significa? ¿Que nada importa? No. ¿Significa que tenemos que ser irresponsables porque todo es un juego? No. Significa que la vida tiene reglas, tiene niveles, tiene aprendizajes, tiene pantallas, como te decía antes. Y cuando entiendes eso, entonces vas a dejar de vivir cada problema como si fuera el fin del mundo y lo vas a empezar a ver como parte del recorrido. Una de las trampas más habituales en la que caemos los seres humanos es creer que vemos la realidad tal y como es. Y no. Nosotros vemos la realidad filtrada por nuestra mente, por nuestras heridas, por nuestras creencias, por nuestra historia, por nuestro estado emocional. No vemos el mundo tal y como es. Vemos el mundo tal y como somos nosotros. Por eso 2 personas pueden vivir la misma situación y sacar conclusiones completamente distintas. Nos dice el libro que hay personas que viven con locus interno y con locus externo. Unas piensan, yo tengo capacidad de influir en la realidad, y otras piensan que todo depende de fuera. Las primeras asumen su responsabilidad y las segundas que hacen esperar, culpar a los demás o resignarse. Las primeras se preguntan ¿qué puedo hacer yo? Las segundas se preguntan ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Y esa diferencia entre locus interno y locus externo cambia una carrera profesional, cambia tu salud, cambia tu vida. Cambia tu vida. Pero volviendo al principio número 2 del libro, si todo es un juego, tenemos que aprender las reglas de ese juego. Merecerá la pena, ¿no? Y según el libro hay 6 reglas en ese juego que nos serán muy útiles. La primera, no nos tomemos todo como algo personal. En cualquier juego a veces ganas y a veces pierdes. A veces alguien te traiciona, a veces no te salen las cosas, a veces te equivocas. Y eso no significa que el universo esté en tu contra, significa que estás jugando, ¿vale? Segunda regla, las reglas importan. Hay reglas heredadas, sociales, culturales, familiares, y luego están las reglas que eliges tú. Y una parte de madurar consiste precisamente en preguntarte, ¿voy a seguir viviendo bajo un guión que no he escrito yo o voy a diseñar de manera consciente mis propias normas? Tercera regla, en la vida las pantallas se repiten hasta que aprendes la lección. Esto lo hemos vivido todos. Distinta pareja, mismo conflicto. Distinto trabajo, misma frustración. Distinta ciudad, mismo vacío. Y seguimos pensando que el problema está fuera. Y el problema es que estás en la misma pantalla con decorados distintos. Y hasta que no aprendas lo que esa pantalla tiene que enseñarte, el juego no va a avanzar. Cuarta regla, el miedo es el gran paralizador. No es que no puedas, es que temes perder o hacer el ridículo o decepcionar o quedarte solo. Y como tienes miedo, ni lo intentas. Quinta regla, no existen errores definitivos. No existen. Fracasar no siempre es caerse. A veces es tener la oportunidad de corregir el rumbo y de descubrir un camino que no era. Y sexta regla, al final lo importante en este juego no es ganar, es haber jugado. No se va a llevar nadie un trofeo, no se va a llevar absolutamente nada del mundo. Lo que sí que nos vamos a llevar es lo que hayamos vivido, lo que hayamos aprendido, lo que hayamos experimentado. Nos vamos a llevar la transformación. El pasado no es igual al futuro. Esto es otra cosa que tenemos que entender y que deja muy clara el libro. Aunque hasta el día de hoy hayas vivido
pequeño o confundido o en modo automático, eso no te condena a seguir así. La idea es que pases de ser un personaje secundario a ser el programador del juego, a ser la persona que entiende que no basta con competir dentro de un sistema. Y entonces, ¿qué hace esa persona? Rediseña sus creencias, rediseña sus hábitos, su entorno, sus prioridades, y deja de buscar validación en esas estructuras que han creado otros y empieza a construir sus propias estructuras. Y esto no es lo que hace la mayoría de personas. La mayoría se limita a adaptarse a reglas que no comparte del todo, que no comprende del todo y nunca despierta. Nunca despierta. Y despertar consiste en empezar a preguntarnos cómo funciona realmente este juego y qué partes sí que podemos reescribir. Bueno, pasamos al principio 3. El principio 3 es decir que no. Es un principio muy importante porque una vida con propósito no se construye solamente por las cosas que aceptas, se construye también y sobre todo por las cosas a las que renuncias. Vivimos en una época rarísima, tenemos más opciones que nunca y eso no nos ha hecho más libres, nos ha hecho más ansiosos, más distraídos, más indecisos y nos ha hecho estar más cansados, porque más opciones no siempre significan tener más paz. A veces simplemente significa que vamos a caer más fácilmente en la comparación, que va a haber más ruido, que vamos a tener más dudas y que nos vamos a paralizar por tantas opciones. Hay muchas personas que no eligen porque temen equivocarse. Hay muchas personas que no se comprometen con un proyecto, con una relación, con lo que sea, porque piensan que siempre puede haber algo mejor esperándoles a la vuelta de la esquina, ¿no? Y mientras tanto, la vida va pasando. Y aquí el libro introduce una figura clave que es la de el oponente. El oponente, el ego. El oponente es el que vive dentro de ti, esa voz que aparece justo cuando estás a punto de hacer algo importante, cambiar, cuando te has planteado dar un paso y ese oponente llega y te dice pues que ya lo harás mañana, que total no es para tanto, que ahora no estás preparado, que mejor cuando no haya riesgo, que qué vas a hacer si te sale mal. Ese es el oponente. Te repito, esto en psicología lo podemos llamar ego, saboteador interno, parte defensiva, sombra, lo que sea. Los nombres da igual. La función es la misma, mantenerte a salvo, aunque eso implique mantenerte infeliz y mantenerte pequeño. Y el oponente no es que aparezca y te diga, hola, soy tu oponente y esto es lo que pienso y esto es lo que vamos a hacer, sino que se va disfrazando. Se puede disfrazar de gratificación inmediata, ¿no? Cuando te dice que te lo mereces, que te lo compres, que lo hagas porque te lo mereces. O se puede disfrazar de confort cuando te dice que, bueno, que no te compliques, que no vale la pena. O se puede disfrazar de prudencia cuando te dice que es mejor esperar. O de perfeccionismo o de distracción. Se puede disfrazar de muchísimas cosas, pero hay una en concreto que no puedes olvidar. Ese oponente se activa normalmente cuando vas por el buen camino. Ese oponente salta cuando decides ir al gimnasio, cuando decides ponerte a escribir, cuando decides ponerle límites a alguien, cuando quieres salir de una relación dañina, cuando quieres empezar a crear algo que realmente valga la pena. Es decir, cuando aparezca ese oponente, eso no significa que debas detenerte. A veces, la mayoría de veces, significa exactamente lo contrario. Significa que estás empezando a avanzar o empezando a tocar una puerta importante. ¿Qué puedes hacer? No puedes eliminar al oponente. Lo que puedes hacer es reconocerlo y hacer que juegue a tu favor. Cada vez que lo detectas y no le obedeces, te estás fortaleciendo. Cada vez que notas a ese oponente y aún así actúas contra el criterio de ese oponente, estás subiendo de nivel y estás recuperando poder. Esto es fundamental. Piensa que tú no eres las cosas que aparecen en tu mente. Si puedes observar un pensamiento, entonces no eres ese pensamiento. Si puedes observar el miedo, entonces no eres el miedo. ¿Verdad? Y entre aquello que te ocurre y tu reacción, siempre hay un espacio. Y es en ese espacio donde vive tu libertad. Poder mirarte desde fuera, poder tomar distancia y poder decir, oye, esto que está apareciendo en mi mente no soy yo, es un impulso, es una reacción automática de mi mente. Y desde ahí elegir.
Desde ahí, elegir. Otra idea importante dentro de este principio del libro es que la gente realmente de éxito le dice que no a casi todo. Porque entiende algo que la mayoría de personas olvida. Y es que tu tiempo y tu energía son, sin duda, tus activos más importantes y más valiosos. Si estás disponible para todo el mundo, te terminas vaciando. Si dices que sí a todo, te estás traicionando. Si no pones límites a los demás, otros van a decidir por ti. Y además todo esto lo tenemos que meter en el contexto en el que vivimos. Estamos bajo el hechizo del FOMO, del fear of missing out, ¿verdad? Del miedo a perdernos cosas, ese miedo constante que tenemos a perdernos algo. Y una vida con sentido nunca la vamos a construir intentando vivirlo todo. La vamos a construir eligiendo bien. Por eso, antes de aceptar algo, cualquier cosa, cualquier plan, cualquier proyecto, plantéate 3 preguntas. ¿Esto me acerca a mi propósito? ¿Sí o no? ¿Esto me mejora como persona? ¿Sí o no? ¿Y esto es realmente necesario? ¿Sí o no? Si la respuesta es que no, probablemente tu respuesta a esa propuesta también debería ser que no. Y otra idea muy importante, no aceptes consejos de alguien que no está donde tú quieres estar. Escuchar a todo el mundo es una manera segura de perderte. Es muy peligroso dejar que te influyan personas que ya han renunciado a sus sueños y ahora lo que quieren hacer es convencerte de que tú también renuncies a los tuyos. Es muy importante, es muy importante. La libertad es rechazar aquello que no está alineado con tu conciencia, que no está alineado con tu propósito y que no está alineado con la persona que quieres llegar a ser. Y si no aprendes a decir que no, vas a acabar viviendo una vida diseñada por tus impulsos o por expectativas ajenas o por distracciones. Y eso no es libertad, eso es ser una marioneta. Bueno, y pasamos al principio número 4. El principio número 4 dice, eres, luego tienes. Este principio nos obliga a dejar de esperar condiciones externas para empezar a construir una identidad interna. El flujo no es tener, hacer, ser. El flujo es justo al revés. Es ser, hacer, tener. Ese es el orden lógico en el mundo. Primero ser. Primero tienes que trabajar tu visión, tu carácter, tu manera de estar en el mundo, tu manera de hablarte. Después con eso empiezas a hacer. Empiezas a tomar decisiones y a moverte y a crear cosas y a equivocarte y a construir hábitos. Y luego, como consecuencia, llega el tener. Llegan resultados, oportunidades, abundancia, llega la cosecha. Pero claro, este orden choca con todo lo que hemos aprendido, porque nos han educado para pensar que nuestro valor depende de lo que acumulamos fuera. Y no, nuestro valor no son nuestros logros. Nuestros logros son una consecuencia de cómo nos percibimos y de cómo actuamos desde esa percepción que tenemos de nosotros mismos. Es una consecuencia. El mundo va a responder a lo que somos, no a lo que pedimos. Y a pesar de eso, tenemos que saber que nuestras decisiones las tomamos no por lógica, sino por lo que sentimos. ¿Verdad que una persona asustada decide de una manera, una persona en paz elige de otra, una persona desesperada acepta cosas que otra persona jamás aceptaría? Por eso es tan importante cuidar tu estado emocional, es tu responsabilidad. Tenemos una amígdala, ¿verdad? Una estructura del cerebro que está diseñada para detectar amenazas. Y esto era muy útil cuando el peligro pues, era un depredador o era un enemigo real. El problema es que hoy esa amígdala se activa porque recibimos un correo, porque nos critican, porque tenemos una conversación incómoda, porque no sabemos si vamos a llegar a fin de mes o porque nos estamos comparando absurdamente en redes sociales. Y esa amígdala hace que nuestro cuerpo reaccione como si estuviéramos en peligro de muerte, cuando en realidad lo que está amenazado solamente es nuestro ego o nuestra imagen o nuestra necesidad de control. Y si vivimos así, reaccionando en automático, vamos a terminar construyendo una vida desde el miedo, desde el miedo. Por eso tenemos que saber regularnos emocionalmente y aprender a no obedecer cada emoción como si fuera una orden. No podemos dejar o no podemos convertirnos en esclavos de aquello que sentimos. Podemos sentir, por supuesto, pero no convertirnos en esclavos de aquello
que sentimos, porque muchas veces sufrimos no solamente por las cosas que pasan, sino porque nos resistimos a las cosas que nos pasan. Por supuesto que nos duele la realidad, pero muchas veces nos duele todavía más la pelea que nos empeñamos en tener con esa realidad. Cuando queremos que las cosas sean de otra manera, cuando queremos que las cosas que han pasado no hubieran pasado, cuando queremos que otros cambien, cuando queremos controlar lo incontrolable. En todo eso estamos perdiendo una cantidad enorme de energía. Por eso el secreto está en sentir más gratitud por lo que ya tenemos. Esa gratitud que nos saca de la queja y nos devuelve al momento presente. Y nos recuerda además que la abundancia no es añadir más cosas. Bueno, y pasamos al principio número 5, que dice que no pidas permiso para brillar. Esto es una trampa en la que caen muchas personas con mucho potencial. Y es que esperan permiso para empezar, para crear algo, permiso para destacar, como si en algún momento fuera a llegar alguien, es una autoridad, ¿verdad?, a decirles, oye, ya puedes ser tú, ya puedes empezar a brillar. Y la realidad es que ese permiso nunca llega. O te lo das tú mismo o te vas a pasar la vida esperando. Vivimos en un mundo cambiante, rápido, imprevisible, y en un entorno así ya no va a ganar el que sabe más. No va a ganar el que más títulos tenga ahí colgados de la pared. Va a ganar la persona que aprenda más rápido, la persona que sea más flexible también, la persona que es capaz de mantenerse a flote cuando las cosas cambian. Para que lo entiendas perfectamente, antes aspirábamos a tener un barco enorme, ¿verdad? Un barco sólido, perfectamente anclado. Y hoy quizás es más inteligente y más importante tener una tabla de surf, ¿de acuerdo? Porque la tabla de surf, cuando llega la ola, te va a permitir surfear esa ola, cosa que el barco no te permite. No esperes certezas absolutas en este mundo en el que vivimos. Tenemos que desarrollar la confianza en nosotros mismos para poder surfear esos cambios que sin duda van a aparecer en nuestra vida. Y para eso necesitamos confianza en nosotros mismos. Cuando perdemos eso, lo perdemos casi todo, casi todo. Hay muchas personas que quieren una vida mejor, pero en el fondo no creen que la merezcan y piden muy poco. Se conforman con migajas. Se disculpan casi por existir, se empequeñecen y aceptan menos de lo que saben que podrían tener en la vida. Y esto es una pena, Si tú mismo no crees que mereces una vida mejor, vas a sabotear cualquier puerta que se abra hacia esa vida mejor. Te va a parecer que es demasiado para ti, te vas a sentir un impostor, vas a volver atrás, vas a buscar excusas, vas a elegir relaciones, trabajos, entornos que confirmen la vieja imagen que tienes de ti. Hay una fórmula muy importante aquí. Deseo más confianza, menos resistencia. Deseo. Permítete querer algo grande sin avergonzarte. Confianza. Empieza a actuar como alguien que sí puede lograr ese deseo. Y resistencia. Deja de boicotear con miedo aquello que dices que quieres. Deseo más confianza, menos resistencia. No pidas permiso para brillar. No te achiques simplemente para que otras personas no se sientan incómodas. No puedes esconder tus dones por miedo a la crítica. Tu luz no le quita la luz a nadie, no le quita nada a nadie. Por tanto, tienes que dejarla brillar. De hecho, muchas veces lo que más molesta no es que alguien fracase. Lo que de verdad molesta a mucha gente es ver a alguien atreverse. Porque cada persona que se atreve se convierte, aunque no quiera, en un espejo. Y hay algunos que al mirarlo se inspiran y otros que al mirarlo se incomodan. Da igual. Tu tarea no es pedir permiso para existir y para empezar a brillar. Tu tarea es desarrollar una solidez interior que sea capaz de sostener tu verdad, aunque no todo el mundo la vaya a entender. Y paso ahora al principio número 6. Tu diferencia es tu poder. Este principio toca una de las heridas más comunes del ser humano, ¿verdad? Esa herida de sentirte raro, de sentirte distinto, o que no encajas, o que eso que te hace diferente es un problema. Casi todos, en algún momento, hemos intentado disimular algo que nos hacía únicos.
Y lo hemos hecho pues para no ser rechazados, para pertenecer, para no incomodar al resto de la tribu. Y muchas veces en esa diferencia es donde tenemos nuestro don. Eso que te hace diferente puede ser exactamente lo que te hace valioso. Eso que consideras un defecto, a lo mejor es tu talento. Eso que te avergüenza, a lo mejor es tu fuerza. Esa rareza se puede convertir en tu voz, en tu marca, en tu estilo, en tu camino. Pero para entender eso hay que dejar de esconderse y hay que atravesar ese dolor de no ser comprendido por todo el mundo, de que la gente no sepa leer aquello que aportas y asumir que hay algunas personas que te van a ridiculizar simplemente por ser distinto y simplemente porque no saben qué hacer con eso que es distinto. Eso que es distinto les supera y entonces lo único que pueden hacer es ridiculizarlo. Es lo que hacen las comunidades muchas veces ante lo diferente. Primero lo ridiculizan, después lo rechazan y si no pueden frenarlo, lo curioso es que terminan admirándolo. Terminan admirándolo. ¿Cuántas veces pasa esto? Una persona empieza a hacer algo fuera de lo común y parece ridícula. Pero a esa persona le da igual parecer ridícula e insiste, y mejora, y destaca. Y de repente los que antes lo miraban raro, de repente dicen que siempre vieron su potencial. Y para hacer esto entra en juego el lenguaje. Cómo te hablas, cómo te nombras. Las palabras no son inocentes, te lo he dicho antes. Si hablas mal de ti, estás entrenando a tu mente en tu contra. Si te insultas, aunque sea en broma, te estás debilitando. Si te repites constantemente que eres un desastre, un torpe, un fracaso, tu sistema va a empezar a obedecer ese guión. Por eso no hay que hablar mal de uno mismo nunca, nunca. No es que no debas reconocer errores, por supuesto que los tienes que reconocer, pero una cosa es ser honesto y otra muy distinta es convertirte en tu propio agresor. Y al mismo tiempo conviene volverse un poquito más insensible a la opinión ajena. Insensible en el sentido de que no podemos regalarle a cualquiera el juicio de poder definirte. Porque si cada comentario te desmonta, vas a vivir secuestrado por ese entorno. Y aquí aparece otra verdad muy importante en el libro. Nadie viene a salvarte, nadie va a creer por ti, nadie va a hacer por ti el trabajo interno que solo tú puedes hacer. Nadie va a venir a desarrollar por ti tu confianza, tu disciplina, tu coraje. Hay gente que te va a ayudar, por supuesto. Hay maestros, hay amigos y hay oportunidades, pero el paso solamente lo puedes dar tú. Eso tenlo claro. Y ten claro también que casi nunca te vas a sentir listo al 100%. Y una gran parte de la vida consiste en actuar antes de sentirte preparado al 100%. Primero viene el valor y después la confianza. Primero das el paso. Cuando das el paso, tu identidad se actualiza y cuando tu identidad se actualiza, tu mente dice, vale, parece que sí que éramos capaces. No es al revés, no va primero la confianza y luego el valor. Y también importa la coherencia, cumplir con lo que dices y ser impecable con tu palabra, no estarte fallando constantemente, no prometerte cosas que luego no cumples. Cada vez que te traicionas un poco, tu autoestima paga la factura. Y cada vez que cumples, aunque sea algo pequeño, tu identidad se fortalece. Y un detalle aparentemente menor, pero importante, cuida tu presencia. Y no solamente tu manera de vestir. Tu presencia es tu postura, tu presencia es tu forma de entrar en un sitio, tu energía. No por vanidad, ni mucho menos, sino porque el cuerpo influye en la mente. Si tú te pones recto, si ocupas tu espacio, si miras con dignidad, si te comportas como alguien importante, que por cierto lo eres y deberías hacerlo, si no te comparas con los demás, entonces tu mente va a entender que eso es lo que eres y va a actuar conforme a eso. Recuerda ser, hacer, tener. Principio número 7. Pon la emoción al final. Vivimos en una cultura, ¿verdad?, que idealiza la emoción instantánea. Lo quiero ya, lo necesito ya, lo voy a consumir ya. Y eso tiene consecuencias porque muchas personas están eligiendo desde el subidón, ¿no?, desde la urgencia, desde la química del deseo. Eso te lleva a una compra compulsiva, pero es imposible que te sirva para construir una vida mejor. Poner la emoción al final significa que no dejes que la emoción inmediata dirija las decisiones más importantes en tu vida. Significa que aprendas a esperar, que observes, que madures las decisiones. Esto es especialmente importante en el amor, porque nos han vendido la idea de que una gran relación empieza con un flechazo brutal, ¿verdad?, intensidad máxima,
obsesión, drama, necesidad y nos mete en una montaña rusa. Y no siempre una relación sana tiene que empezar con fuegos artificiales. Una buena relación no es la que más te altera, es la que te permite ser tú mismo sin miedo y al mismo tiempo te impulsa a crecer. No es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien con el que ambos podáis seguir creciendo sin haceros daño, sin destruiros el uno al otro. Por eso tiene sentido eso de que el alma gemela no se busca desesperadamente, sino que se encuentra y además suele aparecer cuando has dejado de usar a otra persona como parche para tapar tu vacío. Aparece cuando ya estás bien contigo mismo, cuando sabes quién eres, cuando ya no dices que sí simplemente por miedo a quedarte solo. Define con claridad lo que quieres. Mucha gente dice que quiere amor, pero no sabe lo que quiere de verdad. Compañía, sí, pero ¿con qué valores? ¿Con qué visión de vida? Si no tienes esa claridad, vas a aceptar casi cualquier cosa que te haga sentir menos solo y después llegará la factura. Tienes que convertirte también en una persona capaz de sostener ese tipo de vínculo. Porque si tu lista ideal habla de una persona consciente, ¿verdad? Quieres una persona consciente, estable, honesta, valiente, ¿no? Con propósito, con valores, pero tú no tienes nada que ofrecer y estás perdido y estás mintiéndote y estás mendigando atención y estás tolerando cualquier cosa, pues obviamente ahí hay una incoherencia. No atraes solamente lo que deseas, atraes desde lo que eres y desde lo que toleras. Y cuando alguien no encaja con tus valores, sencillamente es un no, punto. Da igual todo lo demás. No es un ya veremos, no es un voy a darle tiempo porque igual cambia. Es un no. Y decir que no a tiempo es una forma estupenda de amor propio también. Esto, llevado al amor, pero en muchas más cosas, es lo que significa poner la emoción al final. No elegir desde la prisa y, por supuesto, no entregarle las llaves de tu vida a la primera persona que aparece. Primero miras, observas, comprendes y luego ya sí dejas que la emoción crezca sobre una base firme. Paso al principio número 8. Nos dice, tú eres el genio. Me gusta mucho esta idea porque rompe con una fantasía infantil que arrastramos muchas personas mayores, ¿no? La fantasía de que algo o alguien va a venir a salvarnos, ¿verdad? Un golpe de suerte, una persona, un contacto, como si la vida fuera a cambiar cuando aparece el genio de la lámpara, ¿no? El genio de la película de Aladín. Pero no, el genio eres tú. Tú eres quien formula el deseo, tú eres quien orienta la atención hacia ese deseo y tú eres quien elige el lenguaje necesario para alcanzar ese deseo. Te lo digo de otra forma, la calidad de tu vida va a depender de la calidad de las instrucciones que te das a ti mismo o a ti misma. Hoy sabemos que si le hacemos una mala pregunta a una inteligencia artificial, un mal prompt, ¿verdad? Recibes una mala respuesta. Si la instrucción es mala, el resultado es pobre. Si la instrucción es contradictoria, la respuesta es contradictoria. Pues con nuestra mente pasa exactamente lo mismo, o por lo menos pasa algo bastante parecido. Si te hablas con un sentimiento de carencia, pues tu mente va a buscar pruebas de esa carencia. Si te hablas con miedo, tu mente va a ver amenazas por todas partes. En cambio, si te hablas desde la posibilidad, desde la responsabilidad, pues tu mente va a estar entrenada para detectar opciones y va a empezar a ordenarse. De lo que te estoy hablando es de que construyas una relación mejor con tu lenguaje interior. Que revises cómo formulas tus deseos. Muchas personas dicen, quiero esto, quiero lo otro, quiero que pase esto o aquello. Pero muchas veces ese lenguaje mismo ya está impregnado de ausencia, ya presupone de alguna manera carencia. Intenta formular las cosas desde un lugar mejor. En vez de decir o de pensar, quiero ser una persona más serena, a lo mejor tienes que pensar o que decir, ya estoy en el proceso de convertirme en alguien más sereno. ¿Quiero una vida mejor? No, estoy construyendo ya una vida más alineada con mis valores. Esto no es solamente un juego semántico, es llegar al cambio de identidad. Y por supuesto, enfócate en lo que sí depende de ti. No podemos controlar los resultados, no podemos controlar cuándo nos va a llegar tal cosa, el mundo no se va a plegar a tus plazos.
Y está bien que sea así, y tu tarea no es determinar cuándo se va a producir el resultado final. Tu tarea es convertirte en la persona capaz de sostenerlo cuando ese resultado final llegue. Y eso exige desapego. Y el desapego no es otra cosa que compromiso sin obsesión, sin ansiedad. Tener confianza en el proceso. Hacer tu parte sin enfermar por aquello que no puedes controlar. Y eso también exige desear en grande. Hay muchas personas que ni siquiera se permiten imaginar una vida más plena. Se han acostumbrado tanto a sobrevivir que les da miedo pensar a lo grande. Y si no tienes esa visión a lo grande, terminas actuando en pequeño. Y desear no es suficiente. También tienes que saber gobernar tus deseos para no terminar esclavizado por esos deseos. Esto pasa mucho. Hay personas que piden éxito y no tienen madurez. Piden dinero y no tienen disciplina con el dinero. Piden resultados que todavía no saben administrar. Es esto de las personas que les toca la lotería y un porcentaje muy alto termina arruinado antes de un plazo de, creo que son 5 o 10 años. Cuando llega un resultado, tienes que saber sostenerlo. Y a veces no estás preparado para sostenerlo. Por eso el verdadero trabajo no está solamente en conseguir el resultado. Está en construir dentro de ti la capacidad de sostener aquello que dices que quieres. Al final, si quieres ver otra película en tu vida, tienes que convertirte en la versión de ti que corresponde a esa historia y pensar, sentir y decidir como esa versión de ti y hacerlo el tiempo suficiente como para que deje de ser un esfuerzo y empiece a ser simplemente tu estado natural. Me muevo al principio 9. Nos dice el principio 9 del libro, recuerda quién eres. Hay un momento en la vida de muchas personas en el que el problema ya no es que no sepan qué hacer. El problema es que directamente han olvidado quiénes son, qué les importa, qué les mueve, qué les hace sentir vivos, ¿no? Y lo han olvidado porque lo han sacrificado para encajar, para complacer, para sobrevivir y para no decepcionar a nadie. Y olvidar quién eres es una forma de exilio interior, la peor manera de exilio interior. Sigues produciendo, sigues cumpliendo, sigues aparentando que todo está en orden y por dentro estás totalmente vacío y desconectado. Y eso no lo vas a resolver haciendo más cosas. Eso lo vas a resolver recordando qué cosas te encienden, qué cosas harías aunque no te aplaudieran, con qué se te pasa el tiempo volando, qué actividad te conecta con una parte más auténtica de ti, qué cosas tienen sentido para ti. Mira, una forma muy sencilla de intuir si estás cerca de tu propósito es observar varias señales. Piensa si lo que estás haciendo actualmente cumple con alguna o con varias de estas. Sientes que has nacido para eso, aunque no sepas justificarlo con precisión. No tienes todas las respuestas, pero algo dentro te empuja a continuar. No naces solo del deseo de recibir, sino también del deseo de aportar. Te hace sentir parte de algo más grande. Aunque fracases, vuelves a intentarlo. Te conecta con tu parte más auténtica. Lo disfrutas mientras lo haces. Cuando hablas de ello se te ilumina la mirada. No lo harías solamente por dinero, aunque es algo que puede darte dinero. Si al final de tu vida hubieras dedicado tu tiempo a eso, sentirías que tuvo sentido. Todo esto te da pistas. Si tú no sientes estas cosas cuando haces lo que haces en tu día a día, replantéatelo. Y junto al propósito hay otra palabra importantísima, valores. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces está profundamente influido por los valores que has puesto arriba en tu escala. Todos compartimos una serie de valores humanos, universales, pero no los ordenamos igual, no tenemos la misma prioridad. Hay quien prioriza por encima de todo la seguridad, otros la variedad, otros el reconocimiento, otros el amor, otros el crecimiento, otros la contribución. El problema no es tener estos valores, el problema es no revisarlos conscientemente. Si tu vida está dirigida solo por la seguridad, no te vas a atrever a hacer cosas. Si solamente te importa el reconocimiento, vas a terminar viviendo para gustar. Si está dirigida solo por la variedad, no vas a ser capaz de sostener nada. Nos recomienda el libro que nuestra vida esté dirigida por dos valores: crecimiento y contribución. Crecimiento y contribución. Dos cosas. Una vida buena consiste en expandirse, crecimiento, y aportar a los demás, contribución. Echa un vistazo a cuáles son tus valores. Y me muevo al principio 10. Nos dice, tú ya sabes el camino.
muchas veces creemos que estamos perdidos porque no tenemos información y no es siempre así. A veces estamos perdidos porque no queremos escuchar, porque ya intuimos algo pero nos da miedo asumirlo, porque sabemos qué conversación toca tener y no la tenemos. Sabemos qué decisión tenemos que tomar, sabemos qué etapa ha terminado, lo sabemos, pero preferimos seguir enredando y seguir pidiendo más opiniones y consumir más contenido y retrasar lo evidente. Y así seguimos un día y otro día y otro día. Y seguimos por inercia y tenemos que saber que no todo se entiende desde la razón. La intuición no siempre nos va a gritar, muchas veces nos susurra. Esa sensación persistente de incomodidad también nos está hablando. Y la intuición no es, o no la debemos confundir ni con capricho ni con impulsividad, pero tampoco tenemos que aplastarla debajo de todo el ruido del mundo. Porque hay mucho ruido en el mundo, ¿eh? Vivimos rodeados de voces, de expectativas, de normas, de consejos y de comparaciones. Y a lo mejor seremos más libres cuando dejemos de traicionarnos por obedecer a ese ruido externo, cuando elijamos nuestra voz por encima del murmullo del resto del mundo. Madurar, por cierto, también es aceptar que cada sí importante lleva adentro muchos noes. Para convertirte en quien quieres ser, tendrás que renunciar a versiones más cómodas de ti, a ciertas pertenencias, a algunas expectativas, a identidades que te han protegido hasta ahora pero que ya no te dejan crecer. Ese es el precio de la transformación. No vamos a poder llenar nuestra vida de algo nuevo si seguimos aferrados a todo lo viejo. Y esto ya lo sabemos, ya lo sabes cuál es el camino. Seguramente no entero, pero sí sabes bastante más de lo que admites. Sabes cuál es el siguiente paso que deberías dar. Y eso, para empezar, de momento basta. Y el último principio del libro, el número 11, nos dice: despierta y reclama tu destino. Despertar, qué palabra tan potente. Despertar es recuperar la atención, salir del piloto automático, volver a estar presente, ver con más claridad lo que ocurre dentro y fuera de ti y reconocer en qué áreas de tu vida estás dormido. Todos estamos dormidos en algo, en un hábito, en relaciones que toleramos por costumbre, en un trabajo que nos desconecta, en distracciones. Hay algo que se repite una y otra vez cuando nos hablan de los testimonios de personas que están al final de su vida. La mayoría de ellas no se arrepiente de lo que hizo, se arrepiente de lo que no se atrevió a vivir, de las cosas que calló, de las cosas que postergó, de las cosas que no hizo. Eso nos tiene que dar que pensar. Quizá estamos aplazando demasiado, estamos esperando a que llegue el momento perfecto y la vida se está pasando. Por eso despertar también implica validar tu verdad y hacer las cosas que amas y no las cosas que los demás esperan, y dejar de obedecer guiones que no son tuyos y reconocer que tu tiempo, tu energía y tu atención son demasiado valiosos como para entregarlos sin conciencia. Tienes que invertir en las cosas que te importan y tienes que vocalizar aquello que sientes, decirlo, nombrarlo y elegir la felicidad cada día, no como una sensación de euforia permanente, sino como una forma de estar en el mundo. No pospongas la alegría. La vida no funciona así. El proceso también es vida. Y quizá en esta época que nos ha tocado vivir, esto es todavía más importante. Hemos pasado por muchas etapas como civilización. Primero el mito que te contaba al principio para explicar los misterios del mundo. Luego la religión para dar estructura y norma a esos misterios. Luego la ciencia para buscar la verdad a través de la razón. Luego el yo moderno, con su libertad y su ego desbordado. Y ahora entramos en otra etapa. Una etapa en la que ya no nos va a bastar con saber mucho porque la información ya está en todas partes. La diferencia la va a marcar quien sepa vivir mejor. Por eso este podcast es tan importante. La diferencia, las personas que van a vivir bien en los próximos años van a ser aquellas que entiendan cuáles son las normas básicas para vivir mejor, sabiduría que ha estado con nosotros durante miles de años y que hoy podemos encontrar en libros que mucha gente no consume porque está muy ocupada con otras cosas. Van a ser los que sepan gestionar su energía, los que sepan cuidar su atención, los que sepan ordenar su mundo interno, los que sepan reconectarse con las cosas que realmente importan. Esos son los que van a vivir mejor, no los que sepan utilizar la tecnología. La próxima revolución no es tecnológica, es humana. Es volver a lo básico, a la presencia, al propósito, a una relación sana con uno mismo y limpia con los demás.
En el fondo, despertar es eso, abrir los ojos, recordar quién eres, asumir tu responsabilidad y reclamar tu destino. Así que ya lo sabes, la magia existe, pero no como nos la han contado, no como una fuerza externa que viene a rescatarte, sino como una capacidad humana, una capacidad que nos permite imaginar las cosas antes de crearlas, usar el lenguaje a nuestro favor para moldear la realidad, poder cambiar de identidad y desde ahí cambiar nuestra conducta, poder elegir en vez de reaccionar, poder renunciar a aquello que no nos sirve para nada, poder recordar quiénes somos y actuar en consecuencia. La magia, en definitiva, es cuando dejamos de vivir dormidos, cuando decidimos convertirnos de una vez en los autores conscientes de nuestra vida. Pregúntate, ¿en qué área de mi vida estoy esperando permiso? ¿Qué estoy tolerando que ya no encaja conmigo? ¿Qué verdad conozco pero sigo evitando? ¿Y quién tendría que empezar a ser hoy para construir la vida que quiero? La respuesta, no te quepa duda, que ya está dentro de ti. Simplemente está esperando a que despiertes. Bueno, y antes de cerrar, déjame decirte que escuchar todo esto ayuda, pero aplicarlo es lo que realmente te transforma. Y aplicar es algo que casi siempre cuesta hacer solo. Por eso existe Ideas en Acción y por eso existe el Oráculo. En Patreon, con la suscripción de Ideas en Acción, tienes acceso al Oráculo, nuestro mentor virtual 24/7, entrenado con cientos y cientos de los mejores libros de desarrollo personal. Te dejo su enlace en la descripción. Y si este episodio te ha servido, compártelo con otra persona a la que también pueda ayudar. Muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, te mando un muy fuerte abrazo.